Vamos a hacer una serie de preguntas para que vayamos afianzando un poquito los conceptos que hemos dado a lo largo de la clase. Entonces, la primera pregunta es, sobre los melanocitos, señale la falsa. En condiciones normales están en la unión dermoepidérmica. La melanina es transferida en los melanosomas por medio de prolongaciones dendríticas de los melanocitos. Derivan del neuroectodermo. El color de la piel depende del número de melanocitos más que de las características de los melanosomas, o se tiñen con S100. Bueno, pues en este caso la respuesta falsa es la 4. Como hemos comentado, el color de la piel no va a depender del número de melanocitos, dado que todas las razas, de más blanco a más negro, vamos a tener todos el mismo número de melanocitos, y sí que va a depender de las características y de la cantidad de los melanosomas. Esta sería la respuesta falsa, ¿vale? Tenemos todos el mismo número de melanocitos. En cuanto a el resto de respuestas, pues todas serían verdaderas. Los melanocitos, recordar que están en la capa más basal, por lo tanto están en la unión dermoepidérmica. Por otra parte, una técnica inmunohistoquímica que la tiñe es la S100, pero bueno, que esto yo creo que para el MIR no es tan importante que lo recordéis. Y sí que recordar que los melanocitos van a derivar del neuroectodermo. En esta pregunta es importante que nos fijemos qué tipo de lesión me están describiendo. Bueno, pues me describen unas lesiones de muchos años de evolución, que están muy engrosadas, con escamas blanquecinas muy adheridas, muy difíciles de desprender. Entonces me tengo que fijar en esa lesión para saber contestar la pregunta. Me preguntan qué tratamiento voy a utilizar en esta paciente. Si tengo unas escamas muy secas, muy adheridas, ¿qué es lo que me va a interesar? Me va a interesar hidratar esa piel. ¿Y cómo hemos dicho que hidratamos mejor esa piel? Con un vehículo que tenga alto contenido en grasa. Entonces el vehículo indicado en esta patología sería la pomada. Entonces la respuesta 4 sería la verdadera. Esa pregunta os la pongo porque es muy importante que recordemos qué fármacos no las voy a dar nunca de manera tópica en dermatología. Y como todos habréis respondido bien, es la pregunta 1, que no voy a dar nunca ni el aciclovir ni los antihistamínicos vía tópica. ¿Por qué? Pues porque ni me van a mejorar la clínica que presenta el paciente, ni incluso me pueden dar eczemas de contacto sobre la zona que me los he aplicado. Es importante que recordéis las características de la leucoplasia oral vellosa. Aquí me preguntan qué característica no es propia de esta. Pues de las respuestas que habréis podido leer, mirad, en la respuesta 4 me dice, al raspado se desprende a diferencia de la candidiasis oral. Bueno, pues esta respuesta es justo al contrario. La leucoplasia oral vellosa es lo que ocurre es que el virus de Epstein-Barr, que es el agente etiológico, se mete en el interior de las células y va a dar lugar a un cambio de coloración de las mismas células. Entonces, va a ser un cambio citopático. Entonces, cuando yo intento desprender la lesión, no puedo desprenderla porque son las propias células las que han cambiado de coloración. Entonces, esa sería la respuesta falsa. La que sí que se desprende va a ser la candidiasis oral y la que no se desprende va a ser la leucoplasia oral vellosa. Además, recordar en el resto de las respuestas, recordar que está producida por el virus de Epstein-Barr, que no va a tener un tratamiento efectivo, que lo que voy a tener que hacer es que el paciente mejore la inmunidad con la triple terapia antirretroviral, que las zonas donde se presenta son las caras laterales de la lengua, mientras que la candidiasis oral aparece sobre toda la mucosa oral. Y también ya lo repasaréis cuando deis infecciosas o cuando estudiéis infecciosas, que es cuando un paciente presenta una leucoplasia oral vellosa, pues esta patología está incluida en la categoría B de la clasificación del VIH. En esta pregunta, con respecto al virus de herpes simple, ¿cuál creéis que es la incorrecta? Bueno, pues en la respuesta 2 me dicen la primoinfección extragenital
suele ser sintomática y en la mayoría de los casos en los primeros años de vida. Bueno, pues es importante que recordéis que la primoinfección genital es la que es sintomática. La primoinfección extragenital suele ser asintomática. Solamente en el 5% de los casos va a ser sintomática y en estos casos sí que va a ser un cuadro muy llamativo que se llama gingivostomatitis herpética, que aparece en los primeros años de vida, pero suele ser asintomática. Muchos de nosotros tenemos un herpes orofacial recidivante, me aparecen calenturas o llamarlo como queráis, en los labios o en la boca, un herpes facial recidivante, pero no hemos tenido una gingivostomatitis herpética. La primoinfección suele ser asintomática. Es importante que recordéis esto. El resto de las respuestas son verdaderas. Los portadores sintomáticos, los portadores asintomáticos son los que van a dar lugar al contagio. Es importante que recordéis la respuesta 4, que me dice que el eczema herpético es una infección grave que se suele producir en los pacientes con una patología dermatológica de base. Recordar que es una de las causas, o sea, es una de las patologías que va a requerir tratamiento de la infección por el virus de herpes simple, el eczema herpético, que generalmente suele aparecer en los pacientes pues, con dermatitis atópica o otra enfermedad dermatológica de base. Lo que me están describiendo en la pregunta 3, recordar lo que lo hemos visto en el apartado de toxicodermias, que si me aparecen esas lesiones en herpes iris de Bateman, en diana o en escarapela, 7, 8 días después, estamos ante un eritema exudativo multiforme minor. Y por último, la respuesta 5, recordar que con el cambio de las prácticas sexuales de riesgo me están apareciendo más virus de tipo 1 en la región genital y más virus de tipo 2 en la región extragenital, a nivel orofacial. Y estos porcentajes se van a ir igualando. Entonces, a nivel genital, ahora encontramos aproximadamente en un 80% de los casos serotipo 2 y en un 20% serotipo 1, y a nivel extragenital vamos a encontrar en un 80% de los casos serotipo 1 y en un 20% de los casos serotipo 2. Esta pregunta, tenerla en la mente, acordaros de ella, acordaros del cuadro clínico, porque es muy típica. En un paciente que es pequeño, que tiene 4 años, que empieza con fiebre, con dolor de garganta, con unas vesículas, verbesículas, que están distribuidas por toda la boca, pero sin afectar las amígdalas y la parte posterior, y además se acompaña de odinofagia y de adenopatías. Este es el cuadro típico, clásico, de una gingivostomatitis herpética. La correcta es la 5. En este caso estamos ante una paciente que presenta unas lesiones en los pliegues proximales de las uñas y además que a veces supuran y en varios dedos. Entonces, ante una lesión que está localizada a nivel ungueal, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre las micosis por tiña, o sea, una tiña ungueal y una paronychia candidiásica. Recordar que la paronychia candidiásica afectaba al borde proximal de las uñas y afectaba a la región periungueal, es decir, tenía perionixis. En cambio, las tiñas me afectaban a la parte distal de la uña. En este caso, subrayad bien que afecta a los pliegues proximales de las uñas y enrojecimiento alrededor de la uña, por lo tanto, estamos ante una paronychia candidiásica. La respuesta correcta es la 3. En cuanto a la hidrosadenitis supurativa, me preguntan cuál es la correcta. Pues recordar que la hidrosadenitis supurativa es una patología que me va a afectar a las glándulas apocrinas, no a las ecrinas, como me están comentando en la respuesta número 1. Además, la localización típica, recordad que van a ser las ingles y las axilas, no en el dorso del cuello y la espalda, como me dice la respuesta número 4.
El agente causal, recordad que es el Staphylococcus aureus, el que me afecta a los anejos, tanto a los pelos y a las glándulas, va a ser el Staphylococcus aureus, no van a ser generalmente los anaerobios. Y la patología que afecta a varios folículos pilosebáceos va a ser el anthrax, no va a ser la hidrosalinitis supurativa. Lo que sí que es verdad es la respuesta 5, que es un cuadro de muy difícil manejo para el médico, porque es una patología que tiende a recidivar continuamente tras el tratamiento. Recordad que teníamos 3 líneas de tratamiento, por una parte ciclos largos de antibióticos, por otra parte teníamos la posibilidad de tratar al paciente con retinoides orales y la última posibilidad era realizar una intervención quirúrgica sobre los tejidos afectados. Aún así, después de la intervención quirúrgica incluso, en muchos pacientes recidiva. Ante la paciente que me describen en este caso clínico, tenemos que subrayar varias cosas. Me aparecen unas máculas, unas pápulas de color eritematoso en el tronco. Y además me dicen que ha habido una lesión más grande que ha precedido a todas las demás. Y encima me dicen que hay una descamación fina en la periferia. Entonces este cuadro, con esa lesión mayor, recordad que esa lesión se llama medallón heráldico y es típica de la pitiriasis rosada. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 4. ¿Por qué me dicen que no hay afectación palmoplantar? Pues porque si hubiese afectación palmoplantar ante una mujer joven que puede haber tenido relaciones sexuales de riesgo, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la sífilis secundaria. Además, si me dicen que la serología luética es negativa, pues ya no tengo dudas. Ante un joven que presenta de repente, de manera brusca, una fiebre, un dolor articular, es decir, clínica sistémica, que además, como podemos leer en la pregunta, se asocia a alteraciones analíticas como es la leucocitosis, y la clínica cutánea consiste en un cuadro muy polimorfo, en el que aparecen pápulas, pústulas, nódulos y costras, tenemos que pensar en una patología típica, polimorfa, de la edad juvenil. ¿Ante cuál pensamos? Muy bien, estamos pensando bien ante el acné. Entonces, este cuadro que asocia una clínica cutánea severa, como es la aparición de pápulas, pústulas, nódulos, úlceras y costras, y además clínica sistémica asociada, tenemos que pensar en el acné fulminans, que es la respuesta 4. Si no se asociase la clínica sistémica ni las alteraciones analíticas, podríamos estar ante un acné conglobata. Pero cuando se asocia clínica sistémica, recordar acné fulminans. De las alopecias, recordar cuáles son cicatriciales y cuáles no son cicatriciales. Siempre me preguntan lo mismo, tenéis que saber cuál pertenece a cada grupo. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ocasionar alopecia cicatricial definitiva? La respuesta correcta es la 2, el líquen planopilaris, causa alopecia cicatricial definitiva. El resto de respuestas no causan alopecia cicatricial definitiva. Ante una paciente que es una paciente joven, que además me dicen que consume anticonceptivos orales y además comienza con una clínica sistémica y con unas lesiones nodulares en la cara anterior de ambas piernas, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar la patología. Recordar, estamos ante una lesión elemental que es un nódulo, tenemos que pensar en una paniculitis. Y además, si está situada en la cara anterior de las piernas y es doloroso, tenemos que pensar en un eritema nodoso. Pero el eritema nodoso no se diagnostica solo con la clínica, siempre tenemos que hacer una confirmación anatomopatológica. Por eso, la respuesta correcta es la 1. Antes de poder ponerle tratamiento, tenemos que hacer la biopsia para confirmar qué tipo de paniculitis es. Entonces tendríamos que hacer una biopsia de una de las lesiones nodulares, a ser posible la más reciente, y por otra parte, como una de las causas son los fármacos anticonceptivos, le retiro los fármacos anticonceptivos. Otro tratamiento efectivo en el eritema nodoso
es darle antiinflamatorios, AINES y reposo. El resto de las respuestas están incompletas. Me están diciendo reposo y esteroides, antiinflamatorios, etc. El resto de las respuestas están incorrectas y siempre, para cualquier pregunta de MIR, antes de ponerle tratamiento, primero tengo que estar seguro del diagnóstico. Y para las paniculitis es imprescindible la biopsia. Ante una mujer mayor, como la de la pregunta, y me están describiendo una mácula heterocroma, una de las características del ABCDE del melanoma, además de contorno irregular, otra de las características del ABCDE, y por otra parte de 2 por 3 centímetros, es mayor de 6 milímetros, y además que se localiza en la región facial y que ha crecido de forma muy lenta, pues todas estas características son las típicas de la respuesta 2 del léntigo maligno melanoma. Recordar que se da generalmente en mujeres ancianas, generalmente en la región facial y que experimenta una fase radial, una fase de crecimiento superficial muy larga, por eso es la de mejor pronóstico, que puede llegar incluso a durar décadas y que posteriormente se hace crecimiento vertical. Estaba relacionado con la exposición solar durante toda la vida del paciente y también se llama melanosis de Durey. El algoritmo terapéutico del melanoma me lo tengo que saber entero. Entonces, esta pregunta del MIR del 2006-2007 me están hablando de un paciente joven que se le ha intervenido de un melanoma de extensión superficial. Entonces me hablan de un Breslow de 1,2. Ante un Breslow de 1,2, ¿qué tenía que hacer? Si tengo un Breslow mayor de 1 milímetro, tenía que hacer dos cosas. Por una parte, márgenes de 2 centímetros y por otra parte, la biopsia selectiva del ganglio centinela. En la pregunta que me están describiendo, me dicen que tiene ya un margen peritumoral de 2 centímetros. Por lo tanto, la primera cosa que tengo que hacer ya está hecha. Tengo que hacer simplemente la segunda, la biopsia selectiva del ganglio centinela. Entonces, la respuesta 2 sería la correcta. Bien, una vez que le he hecho el ganglio centinela, lo envío también al patólogo, y entonces en el caso de que este ganglio centinela sea positivo, recordar que tengo que hacer la linfadenectomía completa y tratarle con interferón. Pero en el caso de que este ganglio sea negativo, pues simplemente el paciente requeriría seguimiento rutinario pues cada 6 meses o cada 3 meses, un poco dependiendo.